por su brillante exposición. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, doctor Campos. El siguiente tema a tratar es hermenéutica y filosofía fiscal. Está con nosotros el director general de la empresa de en materia de la interpretación de la hermenéutica es muy importante, porque de eso se trata precisamente la aplicación del derecho tributario o el derecho en general, de interpretarse para poderse aplicar. De otra manera no podríamos aplicar el derecho. La hermenéutica tiene sus orígenes griegos, o la etimología griega de hermeneus, que significa oculto, hermético, de la tecné, que es por favor, si es tan amable, la tecné, que es arte, es el arte, no, está bien ahí, déjalo, no se vaya a volver a caer, es el arte, y ticos, que es el buen decir, el decir. Entonces, esto, al final de cuentas, es el arte de decir lo oculto, lo escondido, encontrar lo que está detrás de, pues, eso es la hermenéutica. Difícilmente voy a poder recorrer las diapositivas, porque traía un tema como para 5 horas y vamos a tener 20 minutos, así que el material lo tienen ustedes. Cualquier cuestión, ahí están los correos, lo podemos platicar en algún momento, y aunque no me crean, es un tema muy largo para poderlo conversar, porque lo que es la hermenéutica necesita un diálogo muy profundo para poder llegar a conclusiones contundentes. Miren, simplemente para que podamos entendernos más, vamos a ir a la mitología griega. Cuando los dioses querían comunicarse con los seres humanos, recurren a uno de sus dioses para que él sea el intermediario entre los humanos, y es Hermes para los griegos, Mercurio para los romanos, el que hace esa intermediación entre los dioses y los humanos para llevar los mensajes de los dioses. Y Zeus o alguno de los dioses dan los mensajes, y a su vez va hacia los humanos, y son una serie de pitonisas, una serie de sacerdotisas las que reciben esos mensajes, que a su vez reciben o traducen unos sacerdotes de los templos, ¿no? Y estos, que ya traducen esa información, se la dan ya a los consultantes. Pero imagínense, es jugar al teléfono descompuesto, como cuando de esta fila le damos un mensaje al de atrás, y hasta el final ya no sabemos exactamente fue lo que se dijo correctamente. Eso sucede también con la norma. Sucede que a veces el Ejecutivo, en aras de sus facultades, quiere que una norma se publique de tal o cual forma, emite una iniciativa y la manda al legislativo. Y en el legislativo se traduce, se formula la norma, se discute y se publica la norma, pero a lo mejor ya no es como la quería el Ejecutivo. Y la norma, al final de cuentas, cuando sale, no es exactamente lo que el legislativo quiso decir, porque en su exposición de motivos, a todas luces, se ve que no es exactamente, no encaja lo que la exposición de motivos dice
con el diario de los debates o con el producto último, que es la norma. Y entonces tenemos el problema que el aplicador de la norma, como en este caso en materia de los tributos, que es autoaplicativo, el contribuyente mismo es el que determina sus impuestos, cuando toma la norma y la quiere aplicar, primero la tiene que interpretar, y entonces encuentra esa problemática de interpretación. Y ahí nace un diálogo dialéctico, porque sale una tesis, pues, la tesis, que es la norma, y que emite la autoridad sus propios criterios, y dice: esta norma debe interpretarse de tal o cual manera, indebidamente, porque la autoridad no tiene por qué interpretar normas. El contribuyente también tiene su interpretación, es la antítesis, ¿sí? Entonces tenemos una tesis y una antítesis, y viene ese diálogo dialéctico, y al final de cuentas nace ese poder entre el amo y el esclavo, que quiere imponerse uno sobre el otro en el concepto de ese diálogo dialéctico. Y llegan a confrontarse y se van a un tribunal. Y en ese tribunal entonces es el juez o los jueces supremos, o en nuestro caso los magistrados, quienes llegarán a determinar qué quiso decir el legislador en la norma. Y nace una nueva tesis, y a raíz de esa nueva tesis nace un nuevo diálogo dialéctico, una tesis y luego una antítesis. El contribuyente volverá a interpretar la norma y le dará otro sentido. En ese diálogo filosófico, como decía Jean-Paul Ricoeur, la filosofía tiene una problemática: únicamente interpreta, pero no propone. Y ahí es donde empieza una conceptualización bastante interesante para efectos de proponer, de decir: oye, hay conceptos como el diálogo sistemático. Viene Gadamer y dice: a ver, momento, lo que pasa es que cuando el autor de algo, de un texto, escribe, tiene un horizonte de comprensión, y cuando yo, intérprete, llego y leo ese texto que escribe ese autor del texto, llevo mi propio horizonte de comprensión, y entonces nos encontramos ambos ante ese texto. El autor del texto quiere que entendamos lo que él escribió, quiere que se entienda lo que él escribió, y el lector quiere que los demás entendamos lo que él entiende de lo que está comprendiendo del texto. Y entonces tenemos una problemática, porque los que estamos afuera de ese diálogo también tenemos nuestro horizonte de comprensión, y también tenemos nuestra propia interpretación. Y ahí es donde nos encontramos y nos enfrentamos a una problemática. ¿Cuál es el verdadero horizonte de comprensión? Como dice Gadamer, no vamos a tener la verdad absoluta. Nos podemos acercar y aproximar lo mayormente posible a la realidad, pero no vamos a tener la verdad absoluta, jamás. Es decir, cuando sí podemos estar ciertos de que algo es cierto o correcto, cuando el autor del texto nos traduce o nos explica qué es lo que escribió. Es decir, el que escribió dice qué es lo que quiso decir. Solamente entonces podremos estar ciertos de qué es lo que se dice, a lo que comúnmente conocemos como una interpretación auténtica. Sin embargo, dentro del sistema jurídico, esta no es tan válida, porque está acotada. La interpretación auténtica únicamente se limita a
al diario de debates, a la iniciativa, desde luego, diario de debates, y a la exposición de motivos. Es hasta donde podemos llegar. ¿Por qué razón no podemos permitir que el legislativo emita una interpretación y publique la interpretación de un texto normativo? Porque no es su facultad interpretar normas. Dentro del mismo texto constitucional se establece cuáles son sus facultades, y dentro de sus facultades no se encuentra la de interpretación de las normas. Esa es facultad exclusiva del Poder Judicial. De otra manera, habría invasión de esferas de competencias. Y entonces, ¿para qué queremos al Poder Judicial si el que puede interpretar su propia norma es el Poder Legislativo? ¿Sí me explico? Cuando menos contéstame, porque así me siento como en mi casa. ¿Sí? Así como cuando le pregunto algo a mi esposa y a mis hijos, nadie me pela. ¿Sí? O me siento como en un restaurante cuando le hablo uno al mesero y tampoco te hace caso. ¿Sí? ¿Sí me explico? Sí. Eso. Qué bonito se siente así. Me siento como en familia ahora sí, pero en familia de otra casa. Bien, así como ahorita, pues sí. Bien. Entonces esa interpretación auténtica tiene sus propias reglas. No podemos decir que va más allá de lo permisible, porque entonces estaríamos otorgando facultades más allá de las que se permitieron en la Constitución, y entonces ¿de qué sirvió que tengamos una Carta Magna? De nada sirve. Y ahora, si vamos a la idea de que la norma es progresiva, ojo, ¿qué es progresiva? Únicamente en materia de los derechos humanos, pero no en cualquier área jurídica. Y ahí es en materia de interpretación donde debemos entrar a fondo, porque de otra manera estaríamos dándole una extensión a la norma que no tiene, y es peligroso, porque entonces le estamos dando instrumentos, herramientas, material a las autoridades que no le competen. Y el ciudadano de a pie, el ciudadano común, paga las consecuencias cuando no le corresponden. Debemos tomar en cuenta que el ciudadano de a pie es quien hizo la Constitución. ¿De acuerdo? Hay una cuestión importante. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo tienen una legitimación a través del voto, y el ciudadano de a pie legitima al Ejecutivo y al Legislativo a través del voto. Pero al intérprete de la norma no lo legitima el ciudadano de a pie. ¿Acaso los jueces son nombrados por votos de ciudadanos? En ninguna parte de Latinoamérica, incluyamos a México, porque México también es Latinoamérica, aunque el norte de México se cree gringo. Yo soy mexicano, pero critico mucho al norte de mi país porque se sienten gringos. No elegimos a nuestros jueces, no elegimos a nuestros ministros de la Corte, no elegimos a nuestros jueces de la Corte Suprema. No los elegimos. Entonces, ¿qué legitima a esos jueces? Sus resoluciones apegadas a derecho. Eso lo legitima. Una buena resolución. Pero si sus resoluciones no son apegadas a derecho, sino son apegadas a gobierno, no lo legitima. Por eso la gente no cree en un Estado de Derecho. No estoy hablando de justicia, porque la justicia como tal
No existe, no es una señora con los ojos vendados, una espada y una balanza. Esa no es la justicia. Es un ser etéreo y es una pretensión la justicia. Lo máximo a lo que nos podemos acercar es a la legalidad en aras de la justicia. El juez, cuando dirime un asunto y una controversia entre particulares, no tiene problemas, porque va a dirimir una problemática entre particulares y le dará a uno la razón y al otro se la negará. Uno dirá que es justo y el otro dirá que es injusto. Pero entre dos ya no hay bronca. Meterá uno a la cárcel cuando hay una problemática contra el Estado. Pero cuando hay problemáticas directas contra el Estado, como en materia de contribuciones, cuidado, se torna peligroso el asunto. Porque el juez revisor de la causa tendrá que pensar debidamente cómo resolver. Tiene que interpretar la norma de tal manera que no perjudique al contribuyente, pero también tendrá que pensar qué perjuicio le causa al Estado. Y ahí está una problemática grave en el asunto. Si el Estado no recibe recaudación, no camina. Si el contribuyente paga, lo está haciendo contrario a derecho. ¿Quién hizo la norma? El legislativo. ¿Quién es el legislativo? El representante del contribuyente. Y esto ya entraríamos entonces a un concepto del siglo XVIII y XIX. Indubitus versus fiscum. En caso de duda, en contra del fisco, que ya no aplica en la actualidad. Ahora es pro fiscum. En caso de duda, en favor del fisco. Pero lo ideal sería que fuese en contra. Sería lo ideal. ¿Por qué razón? Porque si la norma no es la correcta, el ciudadano es el que debería pagar las consecuencias para que su legitimado no sea votado o piense en la siguiente ocasión que vote una norma. Cuestión muy controversial, difícil e inaplicable. ¿Por qué razón? Porque el ciudadano necesita la distribución del tributo a través de las transferencias que el Estado hace, es decir, la salud pública, alumbrado, carreteras, educación. Sin embargo, también no podemos gravar cuestiones que no existen. Y para ello el derecho debe siempre moverse, estar caminando. No puede ser estático. De otra manera, ¿para qué queremos al legislativo? Por eso es que la norma tributaria no puede interpretarse en el principio de actualización del derecho. Es decir, que una norma hecha en 1996 es aplicable en el 2019, si los supuestos de hecho han variado. Hay que actualizar la norma. Varios ejemplos, rapidito, porque ya vi que ya me hicieron así de córtale. Un ejemplo claro. En España, en Valencia, el impuesto al valor añadido gravaba a los mariscos, los moluscos. Pero hicieron un listado. Es correcto hacer el listado, porque así tenemos certeza jurídica. Pero no metieron a los mejillones. Y esto pueden anotarlo porque lo van a encontrar en internet para que vean que no les mentimos. Y resulta que mucha gente no pagaba el impuesto al valor añadido sobre los mejillones. Y de repente el fisco dijo: oye, los mejillones graban IVA.
impuesto al valor añadido. Y muchos dijeron, no, vámonos al Tribunal Constitucional, porque eso no es no objeto. Y dijeron, no, por actualización de la norma alcanza a los mejillones, porque es un molusco y es idéntico a una almeja que está grabada. Y pelas, quedó grabada. Y ahí es donde esa extensión de la norma es posible, porque hay una materialidad objetiva, hay una apariencia idéntica. Sin embargo, hay cuestiones que no se pueden materializar y no pueden ser idénticas, como por ejemplo cuando se graban los ingresos de las personas físicas o morales que obtenga en efectivo bienes, servicios o los de cualquier otro tipo. Oye, ¿cómo que cualquier otro tipo? Quiere decir que esa norma quedará vigente hasta el infinito y más allá. Se sintió Buzz Lightyear, el legislativo. Eso no es cierto. Para eso está el legislativo. No puede poner palabras como esas, donde sea un basurero y que entre todo lo que posiblemente pudiese existir, porque no saben si existe o no existe. Cuando se hizo esa norma, no existían los bitcoins. Y resulta que ahora existen. Y por esa norma podrían quedar grabados, pero no están grabados. Por una pequeña razón, ¿cómo los grabas? Si metes el dinero al aire, al internet. Y ahí están las ganancias. Y quién sabe en qué país del mundo está ese dinero. Entonces, ¿cómo le haces para grabar eso? El quinto elemento de los que hablaban los griegos, el éter. ¿Cómo le haces para grabar el éter? Entonces quiere decir que el principio de actualidad de la norma no es aplicable. No es aplicable. Ahí como ejemplo nada más te das cuenta que el principio de actualidad de la norma, esa progresividad es falsa. Es una falacia. No aplica. ¿Qué tenemos que hacer? A ver, legislativo, haz tu chamba. Siéntate y ponte a trabajar. Vas a grabar el Bitcoin. Oye, pero pues ¿cómo grabo el éter? Pues desde el momento de la adquisición, retén el 20% y entéralo. Y de conformidad con tus ganancias y pérdidas por persona, adquirente o cobrante. Pero mientras ya ganó un 20% de lo que no está ganando ahora. ¿Sí me explicó? Ya vieron cómo el principio de actualización de la norma y de progresividad realmente no es aplicable en materia tributaria, y que esa palabra, entre otras, no es cierta. Claro que no es cierta. Necesita forzosamente el legislativo sentarse a actualizar la norma, hacer su chamba, a legislar. En todos los países de Latinoamérica es lo mismo. Ahora, vámonos a algo más concreto todavía. Vamos a volvernos más terrenales y no irnos a los dioses griegos a grabar el éter. Porque vimos que el éter sí se puede grabar, porque lo volvimos terrenal. Sí se puede grabar el éter. Si vamos al artículo anterior donde está la tabla, ahí donde está el código de Perú, ahí, mero. Ese. Yo creo que veo mejor sin anteojos que con anteojos. En el primer párrafo, al aplicar las normas tributarias, si pueden leerme por ahí, por favor. Al aplicar las normas tributarias podrá usarse todos los métodos de interpretación admitidos por el derecho. Todos.
al aplicar, ojo, la analogía quiere decir que si algo se parece a algo, ¿es aplicable? Ahí deja mucho que desear. Claro que ya será cuestión de la Defensoría tratar de pelearlo. En el siguiente párrafo viene algo más grave todavía, de lo cual están haciendo uso en toda Latinoamérica, pero que es ilegal. Y esto es tarea de los legislativos, Si leemos el siguiente párrafo, para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) tomará en cuenta los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los deudores tributarios. Ahora imagínense, la SUNAT es juez, o sea que sabe si un contrato civil está bien realizado o no, o un contrato mercantil. Puede determinar si ese contrato mercantil es válido o no para efectos fiscales. Así pareciese, ¿verdad? Pues así es. Lo cual no es cierto, porque solamente es el Poder Judicial el que determina si un acto en materia civil o mercantil es verdadero o no, porque los particulares son los que deciden la forma en la que decidieron obligarse. Esto se torna ilegal. Entonces es tarea del legislativo cambiar la forma, es decir, buscar la cláusula habilitante dentro de la Constitución, no dentro del Código Tributario, porque aquí está generando impuesto, porque pareciese que el texto siguiente dijera que no va a causar tributo. No, está diciendo que no van a ser nuevos impuestos. Eso es lo que está diciendo. Pero sí causa impuesto. Es decir, si el doctor Álvaro y yo celebramos un contrato, ¿quién conoce el contrato de aparcería? Aparcería. O el contrato a medias, pues, agrícola o de ganado. Cuando un campesino se junta con otro o con alguien que tenga dinero y le dice, oye, te doy la semilla y tú siembras y vamos a medias. ¿Se han oído hablar de eso? Pues está en un contrato, es un contrato. Sí, es una parcería. Una parcería agrícola. Están leyes agrarias. Debemos conocer de todos, si no va a ser un poco complicado a veces entender estos sistemas. Celebramos ese contrato, bueno, eso está grabado por el fisco, obviamente. Hay ganancias, está dentro de una norma, pero hay contratos, ese es un contrato típico, pero hay contratos atípicos que no están para efectos fiscales, como una parcería industrial, por ejemplo. Yo tengo maquinaria, se la doy al doctor Álvaro y el maestro la mete a trabajar y vamos a mitad de ganancias. Y dijera el fisco, esta cláusula dice que su contrato de parcería industrial no es parcería industrial, se me hace que una AMP, una asociación en participación. Pues se parece, pero no es mercantil, sino civil, nuestro asunto. Porque así quisimos obligarnos. Pero esto le da facultades al fisco, a la SUNAT, de determinar si es mercantil o civil, o si existe o no existe, lo cual no es cierto. Debe haber una cláusula habilitante, en todo caso dentro de la Constitución, que permita que la autoridad hacendaria
pueda determinar la existencia o inexistencia de esos contratos. Eso lo tiene que hacer el legislativo. Y a su vez, la autoridad hacendaria pueda delegar la facultad a la SUNAT para que ésta pueda determinar. Y ojo, debe estar en las leyes tributarias, no en el Código Tributario. ¿Por qué? ¿Dónde deben encontrarse el objeto, sujeto, base, tasa, tarifa, los elementos esenciales del tributo? En las normas tributarias, no en el Código Tributario. Porque el Código Tributario es procesal y procedimental. No integra tributos, jóvenes. No integra tributos. Tomen nota para que se pongan a estudiar en INGA. Por favor, ¿ya tomaron nota?